Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última charla del bloque 1, Introducción a la Urología. La charla del día de hoy es ecografía renal y de vías urinarias. Nos da mucho gusto tenerlos a todos acá presentes. Me place presentar al doctor Juan Camilo Álvarez, médico de la Universidad del Valle y residente de segundo año de urología de la Universidad Nacional de Colombia y encargado de la charla del día de hoy. De la misma manera nos acompaña el doctor Javier Salgado, uno de nuestros docentes principales asociados al grupo de interés. Les recuerdo por favor apagar sus micrófonos y las preguntas las dejamos para el final de la charla, para el espacio destinado para las mismas. Entonces, no siendo más, doctor Álvarez, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos. Muchas gracias al profe Salgado por la invitación. Buenas noches a todos. El tema que vamos a tratar hoy es ecografía de vías urinarias, evaluándolo como una extensión del examen físico del urólogo. Entonces, digamos que una de las generalidades de la ecografía, vemos que es un examen de bajo costo que no expone al paciente a una radiación ionizante, pero que a pesar de esto es operador dependiente. Entonces ahí vamos, digamos que vamos a empezar a encontrar algunas diferencias con algunos otros estudios imagenológicos. En cuanto a la ecografía, ya particularmente en urología, nos permite casi que valorar el tracto urinario alto, bajo y el tracto genitourinario, perdón, y el aparato reproductor tanto masculino como femenino. Entonces vamos a poder evaluar la parte renal desde los riñones nativos hasta los riñones trasplantados, los ureteres, la vejiga, la próstata y las vesículas seminales, el pene y los testículos. Ya desde hace bastante tiempo se viene utilizando la ecografía como una extensión de la evaluación y el examen físico. Un ejemplo, digamos que muy puntual, es el EcoFast que utilizan los cirujanos en trauma. Digamos que este término que se llama Point of Care, que digamos que ellos lo resumen con las siglas de POCUS, es una evaluación al lado de la cama del paciente que no reemplaza la evaluación detallada por un radiólogo, pero que se postula como un quinto pilar de la evaluación física. Entonces hacemos la inspección en todos los pacientes, la palpación, la percusión, la auscultación y hacemos una evaluación ecográfica en la cama del paciente. El examen ecográfico comprensivo de un área de interés nos va a permitir responder una pregunta. Entonces, digamos que esto, a diferencia del examen sistemático del radiólogo, pues no busca evaluar diferentes estructuras, sino ir puntualmente a la estructura que queremos evaluar. Entonces, algunas de las preguntas que nos podemos formular en urología puede ser: ¿tiene mi paciente hidronefrosis? ¿Se trata de un globo vesical, lo que yo puedo palpar en el de mi abdomen inferior? ¿O será una masa pélvica? El balón de la sonda sí me pasó a la vejiga. Entonces, algunas de las propuestas o algunas de las respuestas que vamos a poder evaluar con el estudio ecográfico. Estas son algunas de las generalidades. Vamos a ver que la ecografía utiliza el sonido para evaluar los diferentes tejidos. Tiene un cristal que es una pieza piezoeléctrica que lo que hace es emitir un sonido y según la respuesta que obtenga de las diferentes densidades del tejido va a obtener una imagen. ¿Sí? Ya vamos a ver un poco más sobre, digamos que evaluación que tiene unas características físicas. Estos son algunos de los cortes que vamos a poder ver en todas las imágenes y esto es particularmente un principio radiológico y son los cortes. El corte axial, ¿sí? En donde vamos a ver, digamos que voy a decirlo de manera muy escueta, como unas tajadas del paciente, por así decirlo. El corte coronal, que hace un corte pues a través de la sutura coronal, y el corte sagital a través de un corte en la sutura sagital. Y así podemos evaluar tanto de cefalocaudal, desde el cerebro hasta la parte genital. ¿Listo? Entonces, esto digamos que lo vamos a poder hacer particularmente en la ecografía. Vemos también un corte que ellos reportan como longitudinal y es básicamente un coronal en el riñón. Digamos que hay diferentes transductores que vamos a poder utilizar en la valoración urológica, particularmente en la ecografía renal y vías urinarias.
Este es el que más utilizamos, que es el transductor curvilíneo o convexo, que tiene una marca en alguno de sus bordes donde nos indica cuál es la parte que va hacia cefálica o cuál es la parte que va hacia alguno de los lados del paciente si estamos tomando un corte axial. Y vamos a evaluar que a mayor frecuencia vamos a tener una menor penetración del tejido, pero vamos a tener una mejor resolución, ¿sí? Y esto lo podemos utilizar en pacientes trasplantados que el riñón está heterotópico y con menor frecuencia, del transductor, una mayor penetración del tejido y una menor resolución, como podemos verlo en los riñones nativos del paciente. Estos son diferentes modos que podemos evaluar en la ultrasonografía o en la ecografía. El modo B, que es el modo gris, escalas de gris, que es el más utilizado, el que normalmente más observamos. El modo Doppler, ¿sí? Donde podemos ver el flujo. El flujo azul se acerca al transductor y el flujo rojo se aleja del transductor. El flujo M, que me va a ver el movimiento, particularmente lo valoran con la vena cava para ver si el paciente está euvolémico o hipovolémico, digamos que ya en otros contextos. Y el área del pulso o el Doppler poder, que también va a valorar particularmente la parte vascular de las estructuras. Esto es algo muy importante y es que en la ecografía vamos a poder ver algunas imágenes hipoecoicas, más oscuras, o hiperecoicas, digamos que más blancas, por así decirlo, ¿sí? Todo esto y la isoecogenicidad de la ecografía, normalmente, o al menos en la parte genitourinaria, lo comparan con el hígado. Entonces, siempre que le digan está aumentada la ecogenicidad, es en comparación con el hígado, ¿sí? Y cuando es hipoecogénico, es menos ecogénico que el hígado. Entonces, vamos a ver que anecogénico, vamos a ver la sangre, la orina y demás fluidos. Hipoecogénico, la corteza renal comparado con el hígado. Isoecogénico, la corteza comparado con el hígado, dependiendo de qué paciente estemos valorando y diferentes hallazgos que ya vamos a ver patológicos. Y hiperecogénico, que es el cálculo o los huesos. Todo esto depende de la impedancia acústica de los tejidos y es la resistencia a propagar las ondas de sonido y a retornarlas nuevamente al transductor que tiene la región piezoeléctrica. En cuanto a las indicaciones para la examinación, hacer el examen urológico por ecografía, entonces vamos a ver dolor en flanco, ¿sí? Que nos sugiera pues de alguna patología obstructiva o infecciosa, hematuria macroscópica particularmente, alteración de la tasa de filtración glomerular, una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica instaurada, seguimiento de anormalidades en el riñón o en vejiga o seguimiento de nefrolitiasis, sospecha de alteraciones congénitas, particularmente en niños que evitamos la radiación, trauma abdominal, que pues digamos que tiene una utilidad, más no es el mejor examen, o para una valoración pre-trasplante o post-trasplante para valorar el injerto renal. La indicación en urgencias, entonces, digamos que no todo paciente que llega por urgencia o que tiene una infección urinaria requiere realmente una ecografía. En quienes vamos a requerir una ecografía va a ser pacientes con infección urinaria alta sin mejoría a las 48 a 72 horas, en paciente con urosepsis, ya que el 32% tiene alguna anormalidad en el tracto urinario, o podemos encontrar una hidronefrosis que nos sugiera alguna patología secundaria que requiera manejo adicional. El estudio de la hematuria macroscópica, porque es disponible y rápido, a pesar de que no tiene una muy buena sensibilidad para evaluar el sistema colector. Y la lesión renal aguda con sospecha de uropatía obstructiva, que es la primera imagen diagnóstica. Digamos que como para entrar un poquitico como en confianza con la anatomía de los riñones, vamos a ver que es un órgano par, es un órgano retroperitoneal y la longitud es más o menos de 10 a 12 centímetros, ¿sí? Vamos a encontrar que en la parte posterior podemos hacer una valoración, digamos que en paralelo con la 12ª costilla y teniendo en cuenta que el riñón no está completamente paralelo con la espina, con la columna vertebral. Digamos que esto es una cosa muy curiosa que encontré y es que normalmente los radiólogos tienen esta fórmula, ¿sí? Para calcular particularmente cuál podría ser
el tamaño renal de cada paciente, teniendo en cuenta de que a diferente altura pues va a tener un diferente tamaño y que siempre el examen ecográfico cuando los pacientes tienen esa es una evaluación de un órgano par, requiere de una evaluación contralateral para hacer una evaluación comparativa. Yo aquí coloqué mi ejemplo, yo peso 70 kilos, mido 178 centímetros, entonces mis riñones deberían de medir 111 milímetros o 11 centímetros. ¿Sí? No sé cuánto miden, pero eso deberían de medir. En cuanto a la anatomía del riñón, vamos a ver que tiene una cápsula, que es lo que nos permite que tenga una buena valoración ecográfica por su componente fibroso, y vamos a ver que en el hilio renal encontramos la grasa del seno renal de anterior a posterior, vena, arteria y pelvis. ¿Sí? Esa es la valoración que vamos a poder generar en los pacientes. En cuanto al sistema colector, vamos a poder encontrar por lo general los cálices mayores, que por lo general es superior, medio, inferior, con sus cálices menores, que pueden ser dos o tres. Esta es algo, digamos, que como un símil que hacen ellos, la misma toma o la parte de la anatomía, digamos que ecográfica, y vamos a ver la corteza, ¿sí? Que la vemos acá, la parte más externa, la médula, ¿sí? La médula, que lo encontramos aquí, digamos que un poco más hipoecogénico, y retomando que la corteza es isoecogénica, las columnas de Bertin que están entre la médula, el seno renal que tiene contenido de grasa, por eso es hiperecogénico, ¿sí? Y en este caso, pues que no vemos la dilatación del sistema colector, pues no vemos el sistema colector, pero ya vamos a ver unos casos en donde vamos a poder evaluarlo. Y lo otro muy importante que vamos a tener en cuenta para diferentes procesos patológicos o para ver la normalidad del paciente es la medida de la cortical, que es esta, la medida del parénquima, que es esta, que ya la vamos a ver, esta es la corteza, este es el parénquima, y la longitud del riñón. La cortical normalmente debe medir de 7 a 10 milímetros y el parénquima de 15 a 20 milímetros. Eso es una tabla muy importante. Normalmente la hidronefrosis o la dilatación del sistema colector se valora por esta tabla, que es de la Sociedad Fetal de Urología, de grado 1 a grado 4. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí, digamos que la correlación de la imagen con la ecografía, y es que el grado 1 vemos una leve apertura del seno renal, ya no vemos solamente la grasa que es hiperecogénica, sino vemos hipoecogénico, que es el contenido de la pelvis, ¿sí? Solo se ve la pelvis. En el grado 2 vemos la pelvis y una leve dilatación de los cálices mayores. En el grado 3 vemos una dilatación de los mayores, de los menores, y un aporramiento o digamos que una distensión marcada de los cálices menores. Y en el grado 4 vemos una gran distensión de cálices mayores y menores, y vemos un adelgazamiento del parénquima, que como ya vimos, menos de 15 milímetros nos habla ya de un adelgazamiento del parénquima. Esta hidronefrosis, vamos a ver que puede haber una hidronefrosis, hay diferentes clasificaciones como la que acabamos de ver, pero podemos ver aquí en donde normalmente no estaríamos viendo el sistema colector y vemos la presencia hipoecogénica de la orina. Esta es una hidronefrosis moderada en donde ya vemos una dilatación de la pelvis y ya vemos una dilatación de los cálices, y esta es una hidronefrosis severa en donde vemos una dilatación de pelvis, cálices, y hay un acortamiento del espacio que normalmente tiene el parénquima. ¿Qué puede causar esta hidronefrosis? Una obstrucción ureteral intrínseca o extrínseca, o sea, por dentro de la luz o por fuera de la luz, un reflujo vesicoureteral, o fisiológicamente en el embarazo por la relajación por las prostaglandinas y por la dextrorrotación del útero, y una falsa hidronefrosis en donde podemos ver pacientes que la pelvis renal no se encuentra, digamos que dentro del parénquima, sino que está un poco más externa al parénquima, y los quistes parapiélicos, que haya un quiste inmediatamente al lado del sistema colector. Esta es normalmente como podemos observar los quistes por ecografía. Normalmente lo único que podemos catalogar es un quiste que tiene características simples o que tiene características complejas. Los quistes complejos ya requieren de una valoración tomográfica para caracterizarlos y evaluar cuál va a ser el tratamiento.
Entonces aquí podemos ver que está midiendo la longitud del riñón y vemos que hay una imagen que tiene unos bordes delgados y tiene líquido, contenido líquido hipocogénico. Este ya es un quiste complejo en donde digamos que ya por este examen no podríamos catalogar exactamente qué tipo de quiste es, pero sabemos que ya tiene unas paredes engrosadas y tiene unos tabiques. Digamos que este hallazgo nos obliga a realizar una tomografía para evaluar cuál es el realce al contraste y las demás características de estos quistes. Esta es una masa renal, vemos que no hay contenido hipoecogénico, sino hiperecogénico o isoecogénico, en donde hay un cambio de la ecogenicidad del parénquima y ahí digamos que hacen la medida para la correcta evaluación. Normalmente las masas renales pues, son indicativo de neoplasia en el 80% de los casos. Y esto otro es imágenes que nos generen una sombra acústica posterior, ¿sí? Que es esto que podemos ver acá. Digamos que este es un material hiperecogénico y no permite el paso de la onda de sonido posterior al cálculo. Entonces vemos que genera esta sombra acústica posterior y en el ecodoppler genera un signo que se llama el signo titilante o twinkling sign, y lo que ve es que hay un flujo turbulento por el ecodoppler. Inclusive este que muy pocas veces lo reportan o lo utilizamos, es un poco más sensible que la sombra acústica posterior. La valoración vascular del riñón también se puede hacer mediante la ecografía. Vamos a evaluar si hay una estenosis o hay una resistencia renovascular, esto en pacientes hipertensos particularmente. Cuando la velocidad pico sistólica en la arteria renal es más de 180 centímetros por segundo, es un indicativo. Y cuando el índice de resistencia, que es el cálculo entre la velocidad pico sistólica y la velocidad final de sístole, es mayor a 0.7, nos indica también que puede tener un hallazgo anormal. Este es otro paciente en donde es un paciente que se presenta a servicio de urgencias con una infección urinaria severa, con una sepsis de origen urinario, y le toman esta ecografía donde documentan que en el sistema colector se ve un contenido con nivel hiperecogénico que nos indica el contenido de pus. Entonces, cuando en el sistema colector, que normalmente es hipoecogénico, vemos un nivel y que hay hidronefrosis, el paciente está séptico y se ve el nivel isoecogénico o hiperecogénico, nos indica el contenido de proteínas y, por ende, de pus. Estos pacientes requieren de una derivación urinaria urgente para controlar el foco infeccioso. En cuanto a la enfermedad renal crónica, vamos a ver que la enfermedad renal crónica de casi todas las etiologías presenta unos hallazgos como disminución del tamaño renal. Ya vemos que más o menos de 10 a 12 centímetros de longitud, adelgazamiento del parénquima. Entonces vemos que el parénquima menos de 15 milímetros y la cortical menos de 1 centímetro. Pero vamos a ver que una cosa muy particular, y es que en pacientes diabéticos el tamaño del riñón no se compromete a pesar de que tenga una enfermedad renal crónica instaurada. Este es un estudio muy importante en donde se evalúa una correlación histopatológica con algunos hallazgos ecográficos. Digamos que esto tiene una gran importancia, pero tenemos que ver que aunque la urología pues tiene un enfoque, siempre la ecografía busca tener un enfoque tanto urológico como nefrológico para ver en qué momento otra especialidad nos puede dar la mano. En cuanto a la ecografía para enfermedad renal crónica, vamos a evaluar la hidronefrosis, el tamaño, el espesor del parénquima de la cortical y la ecogenicidad cortical. Este es un estudio que evaluaron 419 pacientes, le hicieron una eco y luego los llevaron a biopsia, y ellos evaluaron diferentes hallazgos. Era el espesor de la cortical, el espesor del parénquima, que se toma desde la papila de la médula, y la longitud renal. Estos son los hallazgos que ellos tuvieron, todas enfermedades, digamos que crónicas, o la cronicidad de la enfermedad renal crónica, más que todo glomerulonefritis proliferativa, pero de ahí para abajo diferentes hallazgos. Vamos a ver y encontrar que los hallazgos que más se relacionaron con enfermedad renal crónica instaurada fueron
una longitud combinada de ambos riñones de menos de 20 centímetros y una ecogenicidad comparada con el hígado mayor, ¿sí? Que aquí hacían un índice y terminaba siendo el índice mayor a 1, ¿sí? Entonces, el 86% de los pacientes que tuvieron una longitud combinada de menos de 20 centímetros y una ecogenicidad mayor al hígado en el parénquima, el 86 tuvieron una enfermedad renal severa, ¿sí? Que se corroboró con histopatología. Las conclusiones, vemos que la ecogenicidad y el diámetro nos valoran y nos hacen pensar en que el paciente ya puede tener una enfermedad renal severa que puede ser irreversible. Y que el grosor del parénquima de la cortical no tuvieron una correlación histopatológica mayor que el diámetro renal. Entonces, mucha gente le da mucha prelación a el grosor cortical, teniendo en cuenta de que el parénquima y el diámetro tienen una mayor discriminación. Esto digamos que un poco también de patología a grosso modo para encontrar la ubicación de la vejiga, ¿sí? Es un órgano que es subperitoneal o extraperitoneal, ¿sí? En el domo de la vejiga, que es esta parte que vemos acá, se pliega el peritoneo y es la única parte de la vejiga que tiene contacto con peritoneo, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a encontrar. Aquí vamos a encontrar la próstata, uretra prostática, aquí vamos a encontrar el esfínter con las glándulas de Cooper y ya toda la extensión de la uretra, ¿sí? Sin entrar en mayor detalle. Asimismo a la mujer, tener en cuenta pues la ubicación pues del útero, que le da un poco más de complejidad a la anatomía. Estos es algunos ejemplos de ecografía de la vejiga. Acá en la imagen A podemos ver un crecimiento prostático que está indentando la vejiga, con la vejiga parcialmente colapsada, ¿sí? En la foto B podemos ver que la vejiga tiene sus paredes, más en su interior hay una lesión o hay un contenido heterogéneo que sugiere una masa sólida dentro de la vejiga. Y aquí en la C vamos a ver esto que particularmente lo conocemos mucho y es el balón de la sonda inflado, ¿sí? Con la vejiga colapsada, que es lo que uno normalmente espera. Aquí vemos lo mismo, pero vemos el balón y la vejiga llena, lo que nos habla de una disfunción de la sonda. Estas son normalmente las medidas que se toman para evaluar el volumen miccional o qué tanto contenido tiene la vejiga en el momento previo a la micción y se hace una valoración postmiccional para ver cuál es el residuo que están dejando los pacientes. Y esto es una cosa muy particular que, digamos que muy pocas personas la utilizan o la reportan, pero es el ecodoppler del jet ureteral. Y el jet ureteral lo que nos permite es que en la parte del trígono, encontrando los dos meatos ureterales, podemos ver la eyaculación de orina a la vejiga. Y eso tiene, digamos que, un valor predictivo muy importante para obstrucciones del tracto urinario alto. Ya vamos a ver un poco más de eso. Este es otro ejemplo, me pareció muy bonito porque enfocan particularmente, aquí dicen que el ureter izquierdo y se ve con el Doppler pues el flujo que muestra la eyaculación de orina. En cuanto al jet ureteral, vamos a ver que normalmente valora la eyaculación intravesical de orina. Es muy útil en uropatía obstructiva y la normalidad es que uno se quede 10 minutos observando por ecodoppler que la frecuencia del jet ureteral sea más de 2 eyaculaciones del uréter por minuto, que la velocidad promedio sea de 20 a 60 centímetros segundo y que el tiempo del jet sea mayor o igual a 4 segundos. En cuanto a la obstrucción del tracto de salida de la vejiga, que normalmente, cuando estamos acostumbrados a verlo a raíz de la próstata, pero que hay muchas otras patologías que lo pueden explicar, encontramos estos dos índices, o el índice de protrusión prostática, que se hace un corte sagital de la vejiga a un llenado de más o menos 150 a 250. Lo que se valora es el lóbulo medio, que es la parte de la próstata que está indentando a la vejiga. Entonces vamos a ver que grado 1 es hasta 5 milímetros, grado 2 hasta 10 milímetros y grado 3 más de 10 milímetros. Eso tiene un valor predictivo positivo muy alto para obstrucción y para falla en el tratamiento médico, lo que indica que entre mayor es el índice de estos pacientes, por un examen ecográfico nos podemos dar cuenta que no solamente medicamentos van a mejorar
su hábito miccional. Y la correlación es casi directamente con la funcionalidad, con los síntomas del paciente y con la urodinamia, que es un estudio invasivo. En cuanto al grosor de la vejiga y el detrusor, vamos a encontrar también una correlación con la urodinamia. El grosor de la vejiga se mide en la pared anterior a 150 centímetros de llenado con un corte de 5 milímetros. Más de 5 milímetros nos indica que es una vejiga de esfuerzo y es un indicador de obstrucción. En cuanto al detrusor, más de 2 milímetros a 250 cc de llenado tiene un valor predictivo positivo para obstrucción. Y el otro que ellos valoran, que digamos que tiene menos peso, pero es el peso vesical estimado, que todas las vejigas que pesen más de 35 gramos indica que hay una pared engrosada y que está luchando contra una obstrucción al tracto de salida de la vejiga. Bueno, ya para seguir con la ecografía testicular, digamos que algo de la anatomía básica y es del testículo, contando el testículo con sus diferentes capas, los túbulos seminíferos, el epidídimo, la cola del epidídimo, el conducto deferente con su plejo pampiniforme y la arteria testicular o gonadal. ¿Listo? Y esta es una ecografía normal en donde vemos una indemnidad, que está indemne la túnica albuginea y vemos que no hay espacio entre la túnica albuginea y la túnica vaginalis, que es lo que normalmente nosotros esperamos en los pacientes. En cuanto a diferentes hallazgos patológicos, la orquiepididimitis, ¿sí? Un paciente que viene con dolor testicular, de inicio insidioso, que además de eso tiene algunos factores de riesgo o no tiene un buen patrón miccional o tiene algunos factores de riesgo de conductas de riesgo sexuales y se presenta con una ecografía que tiene un aumento en la captación Doppler en todo el epidídimo, lo que nos indica un aumento de la vasodilatación, un aumento de la inflamación y corresponde a una orquiepididimitis. En cuanto a un paciente que se presenta, un hombre joven, que se presenta con un dolor que inicia en la madrugada, inicio súbito, que le genera vómito y que no mejora con ningún tipo de maniobra, es un paciente que le toma una ecografía y documentan este hallazgo que se conoce como el Whirlpool sign o el signo del remolino y es una torsión del cordón testicular, lo que después de 6 horas podría generar una isquemia ya irreversible del testículo. Este es el mismo caso, donde podemos ver siempre cuando son órganos pares, evaluar siempre el contralateral, vemos que este testículo tiene un buen flujo, sin embargo este testículo no tiene nada de flujo. Entonces, vemos que corresponde al hallazgo de una torsión testicular. Y este, por otro lado, que lo podemos ver acá desde la escala de grises, como unas dilataciones hipoecogénicas, ¿sí? Que ya luego con el Doppler vemos que son vasos y es un paciente que se está presentando a las fuerzas militares y tiene un dolor desde hace 2 o 3 años en uno de los testículos y que además de eso dice que quiere ser papá y no puede lograr el embarazo de su pareja. Entonces, es un paciente que al examen físico encontramos que tiene unas tortuosidades, unas venas tortuosas en el testículo y por ecografía vemos que tiene una dilatación del plejo pampiniforme y esto digamos que es un indicativo de un varicocele. Esta es una imagen que se parece a la próstata, pero no es la próstata, es un testículo. Y vamos a ver que el testículo aquí está la túnica albuginea y estaba inmediatamente pegadito acá, sino que en la otra imagen de la normalidad no lo vemos, a la túnica vaginalis. Entonces, este espacio que vemos, que es hipoecogénico, se trata de contenido líquido. Entonces, un paciente que tiene un aumento del crecimiento, un crecimiento del volumen testicular, y después de la ecografía, o le hacemos una transiluminación que resulta positiva, o le hacemos una ecografía que nos documenta que hay un hidrocele, o sea que hay líquido en la túnica vaginalis. Y este otro hallazgo que podemos también encontrar y son los tumores. Entonces son lesiones hipervascularizadas que en algunos casos se pueden asociar o también se puede encontrar con microlitiasis testicular, que es esto que vemos acá. Bueno, otro de los enfoques o de las utilidades que tiene el Doppler es el Doppler peniano. Digamos que las dos utilidades más, digamos que más mencionadas son pacientes con priapismo, que son erecciones prolongadas, dolorosas o de más de 4 horas, o pacientes para estudios de disfunción eréctil. Entonces vamos a poder ver desde la A
hasta la D, desde que el paciente está flácido hasta que está erecto, vemos primero cómo va cambiando la ecogenicidad de los cuerpos cavernosos y vemos cómo se va marcando, se va separando el tabique entre los dos cuerpos cavernosos, luego separado por este asterisco. Entonces vemos los diferentes cambios que podemos encontrar a lo largo de un estímulo con un medicamento intracavernoso para valorar la erección y la función eréctil del paciente. Esto es donde normalmente, digamos que las personas especialistas en ecodoppler peniano valoran la velocidad picosistólica, que tiene una gran importancia en el mecanismo arterial del llenado del pene. Normalmente aquí donde hace el ángulo lo evalúan y evalúan cuál es la velocidad y si tiene una buena irrigación arterial y si además de eso tiene un buen mecanismo de bloqueo de drenaje del pene por un mecanismo veno-oclusivo para mantener la erección. Esas son las diferentes fases, digamos que sin entrar en mayor detalle, cuando el paciente no tiene erección y cuando va progresando a una erección rígida que va aumentando el flujo arterial. Son algunos de los parámetros, yo creo que no tienen ahorita, digamos que, mucha importancia, pero digamos que para valorar, así como a grosso modo, una disfunción eréctil arterial, vamos a evaluar la velocidad picosistólica, que normalmente debe ser mayor a 25, y para una pérdida del mecanismo una pérdida del mecanismo veno-oclusivo, vamos a evaluar la velocidad al final de diástole, ¿sí? Que normalmente debe ser de menos de 3 a 5 centímetros segundo. Y ya por último, para terminar, y una cosa que digamos que van a tener digamos que la oportunidad de ver que el Grupo de Urología de Medellín es pionero en la realización de procedimientos guiados por ecografía, particularmente la nefrostomía, y es la guía para guía de procedimientos. Entonces aquí vamos a ver cómo con el ecógrafo podemos planear una punción al sistema colector que está dilatado o en otros casos podemos planear una biopsia, ¿sí? Entonces digamos que tiene mucha utilidad para la guía de procedimientos. Y esa es la presentación que tenía para compartirles hoy. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, quedo pendiente. Muchísimas gracias, doctor. Excelente charla. Habrá ronda de preguntas. Recuerden que las pueden hacer por el chat o pues pueden levantar la manito o enviarlas directamente pues a alguno de nosotros si les da pena o algo. No sé si el doctor Salgado tenga algo que agregar. Y una última cosa, les recordamos que el formulario de participación está ahí en el chat para que por favor lo llenen los miembros activos. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Demos como 2 minuticos a ver si alguien tiene alguna duda. Mientras se plantean preguntas, pues yo quería, digamos, contarles el objetivo de esta charla que el doctor Juan Camilo Álvarez cumple muy bien, es tratar de identificar las bondades de la evaluación ecográfica. El objetivo era pues poder interpretar por qué a nosotros nos sirve prácticamente como un estetoscopio, una extensión del examen físico. Nuestro profesor Patricio Valero dice frecuentemente que deberíamos nosotros pasar revista a veces con el ecógrafo, ¿sí? No es solamente para determinar alteraciones estructurales anatómicas, hallazgos específicos, bien lo nombró el doctor Álvarez, también estructuras no convencionales. A veces podemos ver cuerpos extraños, otro tipo de patologías que digamos que con una valoración solo con el examen físico no se puede plantear. Y es tan importante a veces la ecografía de vías urinarias, por ejemplo, que para dolor lumbar, como causas frecuentes de dolor, por ejemplo, infecciones o inflamaciones agudas, tipo pielonefritis. En una ecografía se pueden ver los cambios ecográficos sugestivos de una pielonefritis. Si el dolor es un dolor larvado, crónico, o por lo menos tiene más de 2 semanas, en general a veces no asociado con signos de respuesta inflamatoria sistémica, pudiera estar asociado con una colección, un absceso, se puede ver en una ecografía. Si después de un trauma hubo alguna alteración de la estructura del riñón,
se puede ver a través de una ventana ecográfica inicialmente. Por supuesto, si hay alteraciones tipo uropatía aguda, cuando un cálculo se desplaza a la vía del uréter y puede producir un aumento pues una obstrucción del flujo urinario y se acumula en los colectores agudamente, se ve en una ecografía. Asimismo, si hay alteraciones estructurales de otro tipo, por ejemplo, una masa renal, un quiste parapiélico, si existe el riñón o no existe el riñón. Es decir, que si un paciente tiene un dolor lumbar, pero tiene una ecografía que muestra los riñones normales, la ecografía inclusive nos ha ayudado en ese momento para determinar que el dolor no es de origen renal. Ese es un valor muy importante de la ecografía. Respecto ya de las vías urinarias, aparte de esos predictores, por ejemplo, de retención o de desenlaces luego de tratamientos, por ejemplo, para patología obstructiva como la hiperplasia prostática o la disfunción miccional, una ecografía nos sirve también para hacer medición del residuo postmiccional. El doctor Álvarez nos habló del espesor de la vejiga, nos habló del índice de protección prostática, pero también se puede medir, por ejemplo, el ángulo uretral, y ese es un indicador o predictor de resultados o de desenlaces, predictor, por ejemplo, de retención urinaria o de reconocer la hiperplasia prostática como un factor que sí esté generando esos síntomas que el paciente está manifestando, y probablemente un tratamiento quirúrgico sea más conveniente que un tratamiento médico. Y también una evaluación que se hace por una ecografía transrectal, que no era el objetivo, por supuesto, de la charla, pero a veces con el transductor transrectal, más allá de ver el volumen prostático y de servirnos de guía para toma de biopsia de próstata, también se puede hacer una medición de la resistencia prostática, que es la presión en milímetros de mercurio con la cual la arteria prostática, que es rama de la vesical inferior, está generando en la cápsula prostática por la indentación del crecimiento prostático de la zona transicional. También nos sirve como predictor de que haya un aumento de la tensión ahí, que puede ser ese crecimiento prostático que genera los síntomas al paciente y que puede ser tan, digamos, importante, significativo y sensible como la presión de trusor flujo que se mide en una urodinamia, en la fase de eliminación de una urodinamia. En cuanto a la ecografía de vías urinarias, pues es como la observación más rápida, más costo efectiva y menos deleteria para el paciente, o sea, sin riesgo prácticamente, para no solamente ver la estructura de las vías urinarias y poder hacer una puerta de entrada de qué puede estar pasando con el paciente, sino también, como bien lo menciona el doctor Álvarez, hacer intervenciones, no solamente la derivaciones con nefrostomía, sino saber si un catéter de nefrostomía está localizado en los colectores o no, tomar, por supuesto, una biopsia renal, drenar a través de la ventana ecográfica una colección paraperrenal, ¿sí? Y eventualmente también ver otras estructuras vecinas al riñón que nos puedan facilitar los diagnósticos diferenciales. Y en cuanto a la ecografía escrotal, si bien el examen físico es en una persona, por supuesto, entrenada, con experiencia, es la herramienta más sensible para evaluar la patología testicular y particular del escroto. Sí, muchas veces por la falta de experiencia o por las características mismas de la anatomía de la alteración, por ejemplo, en un hidrocele que no permita tocar el testículo, pues la ecografía va a ir más allá, como bien lo señala el doctor Álvarez, a medir, por ejemplo, el flujo vascular del testículo, del cordón espermático, a determinar si ese aumento del contenido escrotal corresponde, por ejemplo, a una hernia. Por ejemplo, si alguien no está como muy seguro de su examen físico, por ejemplo, diagnosticar entre una hernia, un hidrocele, un espermatocele, eh, por supuesto, si tiene el testículo o no tiene el testículo, si ese aumento del contenido escrotal es por otra razón. Luego, si es una herramienta muy grande, es significativa tanto para digamos, para correlacionar el diagnóstico que uno ha hecho en la anamnesis y el examen físico y ir más allá, y también para descartar muchas de las patologías que puedan estar sugiriendo, ¿sí? Entonces, ven una ecografía de vías urinarias normal, sin ninguna alteración estructural, como ya les mencionaba, pues el dolor probablemente tenga otro origen porque una ecografía normal, pues normal, ese riñoncito, pues no duele. No sé si haya preguntas. Yo tengo una pregunta, doctor. Muchas gracias por la charla al doctor Álvarez.
Tuvimos un caso en San Rafael, un paciente de 38 años más o menos con clínica de orquiepidimitis, un examen físico sugestivo de orquiepidimitis con signo de PREM positivo, eritema en los paraclínicos, leucocitosis, uroanálisis sugestivo de infección, y le mandamos una ecografía testicular y el radiólogo reportó torsión testicular. Entonces, pues ese paciente se tuvo que llevar a exploración y pues terminó no siendo una torsión testicular, sino lo que el examen clínico y pues lo que la anamnesis nos decía. Entonces, pues no sé, el valor pues ahí de, por ejemplo, de esa ecografía testicular que cambió totalmente el, el rumbo del paciente, ¿no? Sí, precisamente a eso me refería cuando hablamos de que es mucho más sensible el examen físico de alguien entrenado, una persona experiente, el urólogo, un residente, por supuesto alguien que tenga experiencia como el doctor Oso, habiendo rotado en un servicio de urología, porque realmente los exámenes son un complemento de la evaluación clínica. Esto es una enseñanza que no es nueva, ni en esta charla con este comentario vamos a descubrir nada nuevo. Lo único que hacen los exámenes es aportar herramientas adicionales a nuestra información, pero a nuestro enfoque, pero nunca van a ser una evaluación definitiva. Es decir, yo he podido ver muchos uroanálisis patológicos con pacientes absolutamente asintomáticos, ¿sí? He podido ver también pacientes que se supone tienen una patología mmm, que se supone que tienen un crecimiento prostático en la ecografía y urgente valoración por urología. De hecho, el nefrólogo o los colegas de nefrología muchas veces nos envían eh, pacientes con una ecografía que sugiere que tiene un crecimiento prostático benigno, pero el paciente no tiene síntomas del tracto urinario bajo, no tiene engrosamiento de las paredes de la vejiga, no tiene residuo posmisional, no tiene uropatía, y pues todos conocemos que varones mayores de 50 años paulatinamente con la edad van a aumentar la prevalencia de hiperplasia prostática benigna como una condición subyacente a los cambios propios de la edad sin que signifique algo patológico. Entonces, nada, lo importante es que uno pueda en cada experiencia darle el valor eh, correspondiente a cada uno de esos hallazgos clínicos y solamente correlacionarlos. Por eso para nosotros es tan importante las imágenes diagnósticas. No sé si alguno no haya podido tener una rotación por un servicio como el nuestro, donde nosotros estamos muy habituados y con una gran dedicación a evaluar las imágenes de todo tipo, resonancias, tomografías, ecografías, antes que ver los reportes, precisamente porque digamos que nuestra ventaja es tener al paciente al frente. Lo hemos podido examinar, lo hemos podido preguntar, pero es que nuestros colegas radiólogos tienen esa desventaja, no han podido interrogar al paciente, ellos obviamente describen qué imágenes tienen ahí. Muchas veces hemos visto descripciones de hidronefrosis cuando en realidad tienen es una pelvis extrarrenal. Veces hemos visto quistes paraquiélicos cuando en realidad tienen una hidronefrosis quística. Otras tantas veces hemos visto una colección tipo absceso cuando en realidad es un urinoma. Y muchas veces hemos visto también, por ejemplo, refuerzos de cogenicidad en el seno renal que se ven como si fueran muy blancos, que no dejan sombra acústica posterior. Y nuestro colega radiólogo lo interpreta como una litiasis urinaria. El paciente, uno ve la ecografía y para uno es un seno renal hiperecogénico, hiperecoico, habitual, usual en pacientes algunas veces jóvenes. Y de todas maneras, por ese precedente que dice que tiene una litiasis urinaria en un paciente que eventualmente no tiene dolor, terminamos solicitando un urotac que no necesitaba para confirmar que ese seno renal hiperecogénico no era un cálculo renal, ¿sí? Entonces, la experiencia nos va a ir dando de a poquitos y por supuesto que ninguno es infalible. Por más experiencia, pues por supuesto que también podemos dejar de ver algunas cosas o no estar tan seguro de otras. Muchas gracias, doctor. Por acá hay otra pregunta, entonces le doy la palabra a Santiago Arango. Hola doctores, muchísimas gracias primero que todo a los dos por darnos el tiempo y por sus enseñanzas. Doctor Álvarez, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de explicarnos cómo
la correlación de las estructuras y cómo mostrarnos con imágenes, en verdad, claro, muchísimas cosas. Tengo dos preguntitas muy pequeñas y tal vez no tan pertinentes, pero en un momento mencionó el doctor que en el embarazo puede llegar a ser fisiológica la hidronefrosis en las pacientes, pero a partir de qué momento uno podría empezar o a partir de qué grado podría uno empezar a preocuparse por una hidronefrosis en una paciente embarazada. Y la otra pregunta ya es un poquito más de técnica y es que en la ecografía, pues en los testículos, pues no he tenido la oportunidad de ver ninguna. Entonces, si hay alguna preferencia de transductor y de cómo pues poner el transductor en el escroto, pues siendo una parte anatómica del cuerpo bastante variable. Listo, Dale, Santiago. Juanca. Pues lo primero, en cuanto al embarazo, el influjo de progesterona después de que se implanta pues todo y arranca el embarazo, uno puede empezar a ver progresivamente una hidronefrosis. La parte de la dextrorrotación del útero hace que sea de predominio derecho. ¿Cuándo es normal y cuándo no es normal? Si uno tiene una hidronefrosis en una embarazada, y está alterando la tasa de filtración glomerular de esa paciente, pues efectivamente no es normal. Si la paciente está séptica, ¿sí? Y además de eso tiene una clínica de cólico renoureteral, es un paciente que esa hidronefrosis no es esperable en ese paciente. Pero si usted está en un paciente, digamos que el común o una embarazada que viene a su seguimiento y uno de pronto se le ocurre por X o Y motivo tomarle una ecografía renal y vías urinarias, la paciente estando asintomática, sin tener clínica de cólico o sin tener clínica de infección urinaria alta, pues digamos que no tendría ningún tipo de utilidad el hallazgo de hidronefrosis, siempre y cuando no haya alteración de la tasa de filtración. Todo esto toca verlo en un contexto. Si tenemos una paciente embarazada que tiene un dolor tipo cólico renoureteral y le tomo una ecografía y la hidronefrosis es mayor del lado izquierdo, pues uno empieza a pensar que muy probablemente no es la hidronefrosis fisiológica, ¿sí? Pero todo tiene que estar, digamos que, anclado a un contexto y sintomatología del paciente y que la tasa de filtración del paciente pues no esté alterada. Esto es lo primero. Y lo otro es que en la ecotesticular, digamos que la valoración, como ahí muy bien vimos, se puede dar a mayores frecuencias para que tenga una mejor resolución y menor penetrancia en el tejido. Se puede hacer con el transductor lineal. El transductor curvilíneo sirve más para hacer la valoración abdominal. Digamos que los riñones nativos que están en el retroperitoneo tienen que pasar múltiples estructuras. Entonces hay que bajarle la frecuencia. No tenemos una muy buena resolución, o sí tenemos una muy buena, pero no tan buena como si estuviera un riñón trasplantado o el testículo que solamente tiene el escroto pues, y las capas testiculares. Entonces, normalmente se fija el testículo de igual manera, se valora el cordón y se valora el testículo, siempre haciendo la referencia con que hay que revisar el contralateral y lo podemos hacer con el transductor lineal. Sí, Muchísimas gracias. digamos, para complementar lo que nos estaba comentando el doctor Álvarez, en particular vas a ver hidronefrosis fisiológica del embarazo a partir de la semana 20. Es cuando es más frecuente y como bien lo mencionaba el doctor Álvarez, asociado pues a la destrorrotación uterina y los cambios, sobre todo el impacto de la progesterona para ese momento. Entonces es raro que tú veas una hidronefrosis en el primer trimestre o antes de la semana 20, es raro que la veas del lado contralateral en el izquierdo y como bien lo decía el doctor Álvarez, si uno tiene una duda, una paciente con una semana 24, tiene una hidronefrosis leve, grado 1, grado 2, en el riñón derecho y uno no está seguro porque no le puede hacer fácilmente una imagen para evaluar cálculos, que por ejemplo la paciente puede tener un cólico, puede utilizar la misma ecografía con un análisis Doppler para medir las resistencias arteriales. Esas resistencias, perdón, vasculares nos va a determinar si es un proceso agudo, es decir, con aumento de las resistencias, es porque hay una distensión del seno renal que está asociado a una obstrucción aguda. Si esos cambios no son significativos, el dolor de pronto tenga otro origen, porque obviamente no podemos fácilmente tomarle a una paciente
un urotac, que es una radiación, incluso una radiografía única aislada, no es tan fácil. Entonces, pero a partir de la semana 20 es cuando más frecuentemente puedes ver que haya hidronefrosis del embarazo. Y lo otro, en ecografía hay diferentes tipos de sondas o transductores. Los que más utilizamos nosotros y podemos ver son el transductor convex, que es el curvilíneo del que habla el doctor Álvarez, que utilizamos para ver órganos profundos, abdominales, mismo del pulmón para algunos procedimientos. El transductor lineal, que es más corto, que puede tener una membrana de transductor que casi nunca supera los 3 centímetros, que es el que ustedes ven a veces que utilizan nuestros colegas anestesiólogos para hacer bloqueos, o los doctores de clínica del dolor para hacer bloqueos de algunos nervios específicos, y en particular ese también podría servir para hacer una evaluación testicular, como bien lo señalaba el doctor Juan Camilo. Sin embargo, por el tipo de cambios en la frecuencia, el transductor transrectal también lo podemos utilizar para hacer evaluaciones del testículo, porque nos da, digamos, si bien la imagen no es la convencional, nos deja ver de todas maneras, por ejemplo, los dos planos, los dos escrotos. Eso tendría una ventaja. Y nosotros utilizamos el transrectal pues más para hacer evaluaciones transrectales, pero también hay uno que se llama el endocavitario, que se utiliza para la ecografía transvaginal o para hacer otro tipo de abordajes. Algunos de esos inclusive se pueden utilizar por puertos laparoscópicos, porque hay unas ondas muy delgaditas que se utilizan para evaluación intraoperatoria, por ejemplo, de masas renales pequeñas dentro del parénquima y se pasan por un puerto de laparoscopio. Pero para evaluación del testículo está el convex o está el lineal, que más frecuente, perdón, el convex no, sino el lineal, o el transrectal, que también se puede utilizar, digamos, con frecuencias de 7.5 en general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Súper. Muchas gracias, doctores. Creo que no hay más preguntas. Entonces, de verdad, muchas gracias por su tiempo, por compartir todo este conocimiento con nosotros y muchas gracias a todos por su asistencia. Eh, Esperamos que tengan una buena noche. Muchas gracias. No, gracias a todos. Juan Camilo, muy bien, excelente charla. Muchas gracias, como siempre, unos aportes ahí muy grandes. Espero que les haya gustado a todos, se hayan entretenido y hayan aprendido cosas. Si tienen dudas adicionales, me las pueden enviar por el WhatsApp sin ningún problema. A todos les deseo una feliz noche y al grupo, muchas gracias siempre por la actividad tan prestigiosa y tan interesante que logran programar. A usted. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias, profe. No, con gusto, Juanca. Vale, chao.